Ya, perfecto. Ya vamos a empezar a grabar la clase entonces. Qué bueno, gracias por la espera. Disculpen, como les digo, hoy tuvimos algunos pequeños problemas técnicos. Queremos en esta ocasión conversar acerca del tema del lenguaje y oratoria, es decir, cómo presentamos la iniciativa juvenil de ley de modo tal de que sea hecha con un lenguaje efectivo, que funcione, que se entienda, y después tenemos una parte que vamos a hablar de cómo presentar luego, si es que ellos son seleccionados para la final regional, cómo presentar mediante una presentación oral, digamos, que funcione también, que sea efectiva. Así que eso. Sí, la estoy grabando la clase. Bueno, lo primero entonces, ya. Consejos en la redacción. Ustedes tienen que redactar una iniciativa juvenil de ley, una suerte de proyecto de ley para competir en el torneo de Libera. ¿Qué es lo que les sugiero yo en términos generales respecto de lo que ustedes tienen que escribir? Primero, identificar muy claramente los temas y los contenidos que van a manifestar. Es decir, qué proyecto de ley tienen ustedes, sobre qué materia versa, y a partir de eso definir muy claramente los contenidos que van a querer exponer. ¿Mm? Elegir también el lenguaje adecuado, ¿ah? De qué manera, qué palabras vamos a usar para que se entienda lo que nosotros queremos decir. Lo principal aquí, comprendan ustedes, es que el texto que ustedes redacten respecto de su iniciativa juvenil de ley sea comprensible, es decir, que se entienda. ¿No? Porque un texto que no se entienda es muy probable que finalmente sea mal evaluado y no les permita a ustedes seguir avanzando en el torneo. Tiene que ser, revísenlo mucho, que sea un texto que se comprenda en su sentido, porque a lo mejor la iniciativa juvenil de ustedes puede ser muy buena, puede ser una muy buena idea, pero si el proyecto está mal escrito y no se entiende, bueno, van a quedar tempranamente fuera y seguramente con algún mal puntaje. Entonces, preocúpense mucho de eso. Si es estrictamente necesario usar palabras complejas, expliquen su significado, ¿no? Es decir, si quieren utilizar alguna terminología técnica, no sé, van a hacer un proyecto sobre ganadería, por decir algo, o sobre eh, algún proyecto ecológico, por ejemplo, y quieren hablar, no sé, de ciertos recursos, bueno, explicar a qué se están refiriendo de modo tal de que eh, quienes lean la iniciativa juvenil de ley estén comprendiendo siempre exactamente lo que ustedes quieren decir. Aquí yo pongo cuidado con las figuras literarias, claro, en el sentido de que tratemos de ser concretos, es decir, el texto que cumplamos con un objetivo preciso. A veces las figuras literarias, que son muy bonitas en la literatura, por cierto, van a enredar a las personas que leen, en el sentido de que van a tratar de empezar a entender esta figura literaria y a lo mejor no van a entender el proyecto, salvo que sea una figura literaria suficientemente clara como para explicar una situación, para dar algún ejemplo, eventualmente podemos usarlas, pero en general yo sugiero excluirla de modo tal de que el proyecto de ley se entienda, ¿no? Porque licencias literarias, en este caso, yo creo que no es necesario darse porque tenemos que ser súper concretos. O sea, cuando ustedes ven, fíjense las leyes nomás, o sea, las leyes en general, cuando ustedes leen las leyes, que están todas publicadas, ustedes saben, en nuestro sitio de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, ahí ustedes siempre van a ver en las leyes publicadas que es un lenguaje muy concreto, ¿no? Las leyes no usan figuras literarias ni metáforas, sino que van a lo concreto, ¿no? Se eleva la pena de presidio menor en su grado medio a presidio menor en su grado máximo. ¿Cachai? Son cosas muy concretas las que contienen las leyes. ¿Mm? Si usan términos de otros idiomas, explíquenlo, ¿no? Efectivamente, no los usen en general, pero si es estrictamente necesario, claro, pero en general si son palabras conocidas, ¿no? Pero en general no se sugiere
el uso de términos en otro idioma, salvo que haya un término técnico que sea muy fundamental para esa ley y que tenga un nombre en otro idioma, ¿no? No sé, estoy pensando en el tema informático, por ejemplo, el chip. En general, claro, probablemente podemos hablar de chip en términos informáticos porque más o menos es un término que corresponde a algo que se usa, ¿no? Que se conoce, ¿no? Eh, Mucho cuidado en la redacción de los párrafos, ¿ya? Les sugiero la idea de oraciones cortas, ¿no? Que expresen una idea. Eso es principal, o sea, tampoco se trata de frases sueltas, ¿no? Yo no puedo decir em, el, el aumento de la inflación, punto. No, yo puedo decir, el aumento de la inflación es una preocupación permanente para ciudadanas y ciudadanos. ¿Colegio Einstein levantó la mano? ¿No? Bueno, si tienen preguntas me las van haciendo, igual si no me las pueden hacer al final, no hay ningún problema, ¿ya? Eh, Traten de hacer oraciones que tengan una idea completa. Marjorie Fredes levantó la mano ahí. Hola, buen día. Saludos de acá de Calama. Una consulta. La presentación no está avanzando. Nosotros no la podemos ver que avance. Solamente está en la parte inicial y de ahí no ha avanzado. Ah, ¿qué habrá pasado con eso? Es que, ya, a ver, partamos de nuevo. ¿Ven que avanza ahí o no? ¿Avanza ahí o no? No, no se ve. No, sigue pegado. Está pegado en la primera. A ver. Está pegado en la ventana del PowerPoint. Debería seleccionar la ventana de donde aparece como la presentación entera, la pantalla completa. Mm, qué raro, a ver, espera. A ver, vamos a dejar de compartir. Vamos a compartir de nuevo. Ya, ahí, Ahí se ve, pero está en la primera diapositiva. ya, veamos si avanza. ¿Ahí Sí, avanzó? sí, ahora sí, Ah, ahora ahora sí. sí. Ya, perfecto, qué bueno que me lo aclararon. Bueno, entonces aquí están entonces lo primero, identificarte mi contenido, elegir el lenguaje adecuado, si es estrictamente necesario usar palabras complejas, explicar el significado, cuidado con las figuras literarias y términos de otro idioma solo si son palabras conocidas. Uso de frases cortas, les decía yo, oraciones cortas que tengan un significado, ¿ya? No alarguen mucho las oraciones, porque hay una tendencia que se usa mucho ahora la gente joven de pronto de escribir como un continuo de cosas. Entonces, yo me levanté temprano en la mañana, coma, salí a comprar el pan, coma, tomé el bus, coma, llegué a mi colegio y estaban mis compañeros, coma. Mis compañeros estaban muy contentos de verme llegar, coma. Esa manera de escribir, que yo sé que a veces nos acostumbramos a escribir así, desordena un poco la lectura, porque cuando ustedes hacen un texto y van llenando de comas y comas y comas y comas y comas y no le ponen ningún punto seguido o ningún punto aparte, finalmente para el que lee es re complicado entender, ¿ya? Y si ustedes van a tratar de explicar un proyecto de ley que es en sí un texto relativamente complejo, ¿no? Porque es un proyecto de ley, la verdad es que tratemos de que completemos una idea, pongamos coma cuando sea estrictamente necesario. Si yo digo, en Chile las cifras de delincuencia han aumentado en los últimos 6 años, pero en los últimos 2 meses ha habido una baja, podría decirlo. Ahí está bien la coma, ¿no? Porque antes de pero siempre va coma y ahí tenemos una idea completa. Las cifras de delincuencia han aumentado en los últimos 6 años, pero en los últimos 2 meses ha habido una baja, por ejemplo. Y ahí hay una idea completa. Está bien el uso de la coma. Lo que está mal es si yo digo, ha aumentado la delincuencia, pero en el último tiempo en los últimos 2 meses ha habido una baja, coma, significando eso un alivio para el país, coma, a pesar de que en los últimos días fueron asesinados 3 carabineros, coma, y le sigo poniendo comas y comas, se me empieza a enredar el texto. Por eso les insisto,
Las comas solo cuando son estrictamente necesarias para efectivamente contrastar una idea o plantear una idea y la idea queda completa con ese texto, la oración, una coma y otra oración. Pero si vamos a seguir agregando ideas y agregando ideas, y le vamos agregando coma y le vamos agregando coma, y en ningún momento tenemos un punto seguido, primero, para el lector es difícil leerlo. Leerlo en voz alta es casi imposible porque se te acaba la respiración si tienes comas, 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 y sencillamente no hay ningún punto seguido ni ningún punto aparte. Vayan ordenando ideas de manera tal de que ordenen una idea, si es estrictamente necesario una coma, va a otra idea, punto seguido, partamos con otra idea, punto seguido, si cambiamos de tema, vamos al punto aparte. No tengan miedo a que los párrafos no sean tan largos, si los párrafos pueden ser cortos, un párrafo puede tener 4 líneas, ¿ya? Punto aparte, vamos a otro, ¿ya? Insisto, usen el punto seguido, usen el punto aparte, de modo tal de que la redacción permita una lectura más fluida. Párrafos cortos, como les decía, eviten las abreviaturas, porque muchas veces uno da por hecho que las abreviaturas todo el mundo las entiende y no, ¿no? ¿Ya? En ese sentido, hay ciertas abreviaturas, claro, que son más de uso común. Si yo pongo etc., todo el mundo más o menos entiende que es etcétera, es decir, sé muchas cosas más después, pero la verdad es que a veces hay abreviaturas que no todo el mundo entiende, o al menos cuando usan una abreviatura que se vaya, que se entienda claramente de qué se trata. Si no, obviemos las abreviaturas, ¿no? Pongamos la palabra completa, ¿ya? Privilegien el uso de las frases en positivo, ¿ya? Es decir, una frase no desde la negación, porque cuando uno va con la negación y la negación y la negación, a veces el lector no llega a entender si lo que estamos haciendo lo estamos afirmando o lo estamos negando. Por ejemplo, yo digo, el usuario no podrá retirarse antes de pagar la cuenta. Eh, a veces esos textos son medio complicados de comprender. Es más fácil decir, el usuario deberá pagar la cuenta antes de retirarse. O sea, es mucho más simple esa construcción y se entiende más que el usuario no podrá retirarse antes de pagar la cuenta, ¿ya? Entonces, usen frases en positivo, ¿ya? Por ejemplo, la ley ordenará que las personas en su declaración de impuestos declaren todas las propiedades que tienen. Punto. ¿Ya? Estarán obligados a declarar todas y cada una de las propiedades que tienen. ¿Ya? Por ejemplo. Las personas estarán obligadas a declarar todas y cada una de las propiedades que tienen. No habría que decir las personas no podrán excusarse de declarar las propiedades. No podrán excusarse de declarar las propiedades. Mejor decir, las personas deben declarar todas sus propiedades. Punto. ¿Ya? En su declaración anual de impuestos. Uso de frases en voz activa. Esto es un tema que a veces uno se le olvida porque lo vieron seguramente ustedes en algún momento en la básica, ¿no? Los primeros años, cuando empezaron a ver las materias de lenguaje, hablábamos de la voz activa y de la voz pasiva. Ambas formas son correctas en el español, es decir, la voz activa y la voz pasiva son construcciones gramaticales que están correctas en el español. Sin embargo, a veces la voz pasiva también produce un grado de confusión. Y como queremos escribir un texto que sea claro y que sea comprensible, mejor usemos la voz activa. ¿Cuál es la voz activa y la voz pasiva? Recordándoles por si no se acuerdan. Cuando yo digo, Juan comía un pan en la plaza. Eso es voz activa. ¿Qué es lo que hacía Juan? Comía un pan en la plaza. Si yo digo, un pan era comido por Juan en la plaza, eso es voz pasiva. Tomo el complemento directo, que es lo comido, y lo pongo al inicio de la oración. Es decir, un pan era comido por Juan en la plaza. Se ve que es más confuso, es más difícil de comprender la idea, que un pan era comido por Juan en la plaza, que decir, Juan comía un pan en la plaza. Entonces, eso es la diferencia entre la voz pasiva y la voz activa. Traten de usar voz activa. El gobierno envió un mensaje al Congreso Nacional. No decir el mensaje al Congreso Nacional o un mensaje al Congreso Nacional fue enviado por el gobierno. ¿Ya? Insisto, desde el punto de vista de la gramática, ambas son expresiones correctas.
Lo que pasa es que en la voz activa, el gobierno envió un mensaje al Congreso Nacional, es más claro y es más comprensible. Ustedes necesitan que este proyecto de ley de ustedes se entienda. Y en ese sentido es mejor que usen la voz llamada activa. Es decir, hay un sujeto que realiza la acción y ese sujeto está al principio de la oración. Que puede ser el gobierno, que puede ser Juan, que puede ser Estela, que puede ser el mundo. Ya, el mundo se encamina hacia una catástrofe ambiental. Y no eh, o el mundo vive momentos de angustia, ¿no? Es decir, momentos de angustia vive el mundo, no te doy vuelta. Es mejor usar esta fórmula que tiene que ver también con la idea siguiente, que tiene que ver con la construcción de la oración de la manera más tradicional. ¿Ya? Ustedes me imagino que también lo vieron en algún momento el lenguaje. La estructura de la oración, lo vimos, ¿no? ¿Se acuerdan? Se vio en el colegio, en la escuela, en algún momento lo vieron, ¿no? ¿Cómo es la estructura de la oración? Decíamos sujeto, verbo, complemento o predicado, ¿no? El predicado que viene con los complementos, ¿ya? Entonces ahí decimos, Juan comió un pan en la plaza, donde el sujeto es Juan, el verbo es comió, del verbo comer, forma verbal comió, del verbo comer, y después vienen los complementos. ¿Qué es lo comido? Complemento directo, un pan. Complemento circunstancial del lugar, que es dónde, en la plaza. Y ahí se completa la oración, está la oración completa, ¿no? Juan comía un pan en la plaza. En esa estructura. Por eso yo decía, cuando uno da vuelta al sentido de la oración, muchas veces se enreda la comprensión. Yo podría decir también, en la plaza, Juan comía un pan. ¿Ya? Di vuelta a la oración. Y puse al principio de la oración lo que sería el complemento circunstancial del lugar. Es decir, ¿dónde Juan comía un pan? En la plaza. Y parto la oración diciendo, en la plaza Juan comía un pan. ¿Qué se aconseja en la estructura de lo que se llama el lenguaje claro? Que construyamos oraciones desde el sujeto primero, desde Juan. Juan comía un pan en la plaza. La estructura natural de la oración. Insisto, dar vuelta a la oración, que es lo que se denomina el hipérbaton, es decir, iniciar la oración desde otro punto de vista, no desde el sujeto, iniciarlo, por ejemplo, desde el complemento eh, eh, directo. Un pan comía en la plaza Juan, o iniciarlo desde el complemento circunstancial del lugar. En la plaza Juan comía un pan. Ambas formas son correctas en el español. Yo no estoy diciendo que esté mal escrito, está bien escrito. Lo que pasa es que si nosotros queremos hacer en este caso, una iniciativa de ley, deberíamos tratar de que se nos entienda en lo posible. Y en ese sentido, es mejor usar esta estructura natural de la oración. Ustedes, de todas maneras, pueden hablarlo con sus profesores de lenguaje, ¿ya? Si es que les quedan dudas. ¿Cuál es la estructura natural de la oración? Sujeto, verbo, complemento o predicado, ¿ya? Traten de usar esa estructura. Uno dirá, a ver, pero si en la literatura, muchas veces los escritores y escritoras dan vuelta a la oración e inician sus textos a veces con un complemento circunstancial de lugar, por ejemplo, o de tiempo, ¿no? En la mañana del martes, los niños salieron a jugar fútbol, ¿ya? Ahí doy vuelta la oración. Parto con un complemento circunstancial de tiempo. ¿Cuándo salieron a jugar fútbol? En la mañana del martes. La estructura natural es, los niños salieron a jugar fútbol en la mañana del martes. ¿Por qué le digo yo que en la literatura se usa esto? Porque el objetivo que uno busca en la literatura es distinto al objetivo que uno busca en un proyecto de ley. En el proyecto de ley me interesa que sea lo suficientemente claro para que todos lo entiendan. Imagínense que una ley ordena cosas, manda, prohíbe cosas, prohíbe,
o permite cosas. Entonces debe ser, la ley es bien imperativa, ¿no? La ley es imperativa, la ley establece un marco y todos lo deben entender. Entonces, desde ese punto de vista, cuando uno redacta un proyecto de ley, debe ser lo más claro posible, que no haya lugar a dudas, que eh, que el texto no complique la comprensión de la lectura. Entonces, en ese sentido, es bien importante, como no vamos a escribir un texto literario, es decir, un texto que busque más bien, en un texto literario, ¿qué es lo que busca uno en un texto literario? Busca lo bonito de la literatura, ¿no? Que sea un texto bonito, que se vea lindo el texto, ¿no? Que se entienda, pero además se vea lindo, se vea... y claro, por eso los escritores, bueno, de hecho hay escritores y escritoras que a veces deliberadamente usan un lenguaje más complejo, pensando que sus lectores son personas más eruditas, más preparadas, que a lo mejor ese texto complejo lo van a saber apreciar. ¿Mm? Y muchas veces hacen los textos más complejos. Hay literatos, ustedes, me imagino, ustedes les ha tocado leer libros, me imagino que a veces, no sé, pues no es lo mismo a lo mejor leer Papelucho, que es un texto que está escrito en un lenguaje sencillo, eh, o no sé, o Perico Trepa por Chile, los libros de cabeza, ¿no? Más de algunos de ustedes habrán visto los libros de cabeza, también, ¿no? Eh, Buscan, claro, son textos más comprensibles, pero claro, hay literatura cuando ya pasan a cursos superiores, a veces les hacen leer unos capítulos del Quijote. Bueno, y el Quijote, además de estar escrito en el castellano antiguo, que es complejo, Cervantes, por supuesto que no tenía la intención de escribir un texto necesariamente sencillo. Él escribió un texto que es más complejo, eh, porque es literatura, pero además es bellísimo, ¿no? Y ha sido una obra cumbre de la literatura universal. Pero eso es literatura. Cuando nosotros hacemos un proyecto de ley, ¿me interesa que se vea bonito? No, me interesa que se entienda perfectamente lo que yo quiero hacer. Porque con una ley uno quiere mandar, uno quiere prohibir o quiere permitir algo. Si yo hago una ley que dice el que mate a otro tendrá una pena, tengo que ser suficientemente claro. Yo no puedo irme en un rollo literario, no puedo decir, la vida es lo más sagrado que tenemos y por lo tanto quitar la vida es algo muy negativo. No, no, no. ¿Qué tengo que decir en la ley yo? Tengo que decir, si usted mata a otro, la pena va a ser tanto. Punto. Es así de simple. El tipo penal que se llama, ¿no?, del homicidio es, ¿quién comete homicidio? El que mata a otro. Así de simple. El ser humano que mata a otro ser humano. Ese comete homicidio. Así de simple. No hay una figura literaria, es distinto, claro, leer Crimen y Castigo de Dostoyevsky, ¿no? Que es una novela donde habla de un asesinato, pero obviamente es literatura, es otra cosa. Aquí tenemos que hacer una cosa simple, que se entienda. No importa que no esté escrito tan bonito, entre comillas, ¿no? Que sea literario, ¿no? No tiene que ser literario, tiene que ser comprensible. Por lo mismo vamos a eliminar las palabras innecesarias, las palabras que estén de más, eliminemos. Separar las ideas, una idea completa en cada oración. Si es necesaria una coma para complementar esa idea, perfecto. Pero no, lo que yo les digo es que no hagan párrafos, por ejemplo, un párrafo de 20 líneas sin ningún punto seguido. Si ustedes hacen un párrafo de 20 líneas y recién ahí le ponen el punto aparte, y entre medio solo hay comas y no hay ningún punto seguido, va a ser un texto que no se va a entender. Vayan usando el punto seguido. Párrafos cortos, 4 o 5 líneas, y un punto seguido o dos puntos seguidos, de modo tal de que cada idea vaya quedando suficientemente clara. ¿Ya? Oraciones cortas, pero claro, pero tampoco oraciones demasiado breves. Asegurarse que en cada oración haya una idea, porque tampoco sirven las ideas sueltas, ¿no? Si yo digo el aumento de la delincuencia, punto. ¿Qué dije con eso? No dije nada, en el fondo. Lancé solo un enunciado. Ahora, si yo pongo el aumento de la delincuencia es una preocupación de todo el país, ahí hay una idea completa. Ahí está la idea completa. Si yo digo solo el aumento de la delincuencia, es un enunciado que no dice nada.
No, no hay una oración completa. Oraciones completas que expresen una idea. ¿Ya? Evitar, como les decía, el hiperbatón. ¿Qué es el hiperbatón? Es cambiar el orden de la oración. El orden normal de la oración es sujeto, verbo, predicado. Juan comió un pan en la plaza. Si yo cambio el orden de esa oración, yo digo, un pan fue comido por Juan en la plaza, o un pan en la plaza fue comido por Juan. Miren, imagínense eso. Un pan en la plaza fue comido por Juan. Enredé tanto que al final nadie entiende qué es eso. ¿Cómo un pan en la plaza fue comido por Juan? ¿No? ¿Me entiende que se enreda el tema? No, pues. Juan comió un pan en la plaza. No, un pan en la plaza fue comido por Juan. ¿Ya? Claro, se usa el hiperbatón a veces para resaltar un complemento directo. Si yo quiero poner en Cañete, fueron asesinados 3 carabineros, la noticia que nos tiene todos impactados, ¿no? Parto por el complemento, parto en este caso por un complemento circunstancial, o puedo partir por el complemento directo, ¿no? También, ¿no? Pero mejor partan por el sujeto, siempre, ¿ya? Un ejemplo ahí de hiperbatón. En una ceremonia realizada en la región de Coquimbo, el gobierno dio inicio al plan antidrogas. ¿Cuál sería la forma más comprensible? El gobierno dio inicio al plan antidrogas en una ceremonia realizada en la región de Coquimbo. ¿Se entiende? Sujeto, verbo, predicado. Cualquiera de estas cosas, si ustedes tienen dudas, me las pueden preguntar a mí ahora, pero también hablen con sus profesores de lenguaje que les ayuden en esto. ¿Cómo redacto un texto que ojalá use principalmente el sujeto, verbo, predicado? ¿Ya? Ya. En cuanto a, eso es respecto de la comunicación escrita. Ustedes van a ver, ustedes pónganse en el siguiente caso. Ustedes tienen que redactar una iniciativa de ley, un proyecto de ley. Ahí, como yo les decía, ordenen sus ideas, hagan un punteo previo. ¿Qué queremos decir? Primero, el meollo del asunto, la ley. ¿Cuál es la ley que ustedes quieren? Eso, lo primero que tienen que tener claro es eso. ¿Cuál es la ley? ¿Ya? Queremos hacer una ley que prohíba las carreras eh, de perros. Porque ustedes pueden considerar que es maltrato animal, no sé, ya, se prohíbe las carreras de perros. Entonces, ese es el objeto. ¿Qué es lo que hacen después ustedes? Vean si hay leyes que tengan esa materia. De maltrato animal, el Código Penal, busquen ahí, investiguen, averigüen si hay leyes que tocan la materia. A lo mejor la ley que a ustedes se les ocurre ya existe. Entonces, a lo mejor se les ocurrió una ley que en realidad ya existe. Y cuando investigan se dan cuenta, oh, esta ley ya está. Se nos ocurrió una ley que ya al Congreso Nacional se le había ocurrido, por lo tanto ya no tiene sentido hacer esta ley. A lo mejor revísenla y hay algún aspecto de la ley que no les guste, que les parezca que haya que cambiarlo, bueno, cambien ese aspecto de la ley. Busquen ahí que dice, no sé, pues, la ley Cholito, la llamada ley Cholito, que es la ley de tenencia responsable de mascotas, por ejemplo, y busquen ahí. ¿Hay algo ahí de la ley Cholito que yo creo que se puede mejorar? Eh, Respecto del chip que hay que ponerle a los perritos, a los gatitos, eh, algo que les parezca, recién se debatía en el Congreso esto de si se permitía la caza de perros asilvestrados. Se hizo una sesión en la Cámara de Diputadas y Diputados y se rechazó este proyecto, que tenía por objeto poder cazar estos perros asilvestrados que están causando en algunas zonas rurales especialmente daño al ganado, en algunas poblaciones, etc. Bueno, ustedes a lo mejor tienen una idea de cómo resolver ese problema que no sea con la caza, que era la idea original de este proyecto. A lo mejor ustedes tienen otra idea, hay que hacer otra cosa. Ya, no casemos a los perros silvestrados, hagamos otra cosa. ¿Cómo lo vamos a evitar este fenómeno? Bueno, piensen ustedes qué solución le dan. No digo que ustedes tengan que hacer una ley de eso. Hay miles de proyectos y miles de ideas, ¿no?
pueden hacer una ley para pagar más impuestos por alguna cosa. Les parece a lo mejor que el impuesto al alcohol en este país es muy poco. Elevar el impuesto al alcohol, para que el que quiera beber alcohol, bueno, pague por eso y pague más. Y eso significa recaudar recursos ¿para qué? Para los hospitales, para la educación, para la salud, para todas cosas, aquellas cosas de las que se preocupa el Estado. Bueno, en general definan bien el proyecto de ley. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren mandar, prohibir o permitir? A partir de eso, vean bien dónde puede estar esa ley, si hay una ley que lo toca el tema, o si no hay ninguna ley que lo toca, a lo mejor es una ley totalmente nueva. Bueno, si es una ley que ya existe, bueno, ¿qué artículos de esa ley van a cambiar? Y ser bien preciso en eso. El proyecto de ley nuestro busca cambiar la letra B del artículo 538 de la ley tanto. Así de preciso. En ese sentido les digo, cuando redacten, sean súper precisos. ¿Qué es lo que quieren buscar y qué es lo que quieren cambiar de una ley? Yo no puedo decir en un proyecto de ley, y esas iniciativas se evalúan mal, cuando alguien me dice, yo quiero, por ejemplo, prohibir las carreras de perros. Y digo, este proyecto de ley va a cambiar, qué sé yo, por decirte algo, la ley Cholito, prohibiendo las carreras de perros. Ya, pero eso es un enunciado. Ustedes me están diciendo qué quieren hacer. Pero yo les voy a preguntar entonces, o cualquiera que esté en los jurados le va a decir, a ver, ya, pero ¿dónde vas a poner ese artículo? ¿Va a ser un artículo? ¿Vas a cambiar algo de un artículo ya existente? ¿Qué vas a hacer? Y ahí ustedes tienen que ser bien precisos. ¿Ah? Revisen la ley que quieren cambiar y ya, mira, en este párrafo, en la letra B del artículo 548, yo voy a cambiar y voy a agregar la siguiente oración. Asimismo, quedan prohibidas las carreras de perros, qué sé yo, y el entrenamiento para carreras de perros, por ejemplo. Vean si eso no existe antes, porque a lo mejor puede existir. En eso revisen y redacten. Cuando redacten, fíjense bien que en la redacción esté suficientemente claro qué es lo que quieren ustedes cambiar. De modo tal de que cuando nosotros acá en la Biblioteca del Congreso revisemos el proyecto y lo leamos, vayamos a la ley y digamos, sí, tienen razón, se puede cambiar esto. Y si lo cambian así como ellos dicen, efectivamente va a cambiar un sentido, en parte el sentido de la ley, y va a agregar, por ejemplo, una penalidad o va a agregar una prohibición específica. Marjorie Fredes. Con respecto a lo que iba hablando, me salta una duda. Por ejemplo, hay leyes que dentro tienen obviamente sus párrafos y sus artículos, pero hay otros artículos que dicen bis. ¿El bis se refiere como a la continuación del artículo o de la ley en sí? No, es que lo que pasa es que cuando, precisamente una de las cosas que pasan cuando uno modifica leyes, es que la ley original, por ejemplo, tenía un artículo 541, ¿ya? Que se refería a las carreras de perros, por ejemplo. El artículo 41 alude a las carreras de perros. Estoy dando un ejemplo que no existe, pero es un ejemplo. Si el artículo 541 alude a las carreras de perros, y nosotros queremos hacer una precisión dentro del mismo artículo, podemos agregarle un párrafo a ese artículo, o si vamos a poner otra idea dentro del mismo contexto, pero otra idea, podemos agregar un artículo 541 bis. Es decir, que es otro artículo 541 que le ponemos bis. ¿Ya? Eso es parte como de la técnica legislativa, ¿no? Que se usan esta terminología. Entonces, eso ocurre. Entonces, Disculpe, revisen. Dígame. entonces, a ver si comprendo. Entonces, sería, por ejemplo, dentro del mismo, no sé, artículo 51, nosotros vamos a hacer un agregado, no es necesario que hagamos un otro artículo, sino que a eso, de ahí podemos seguir desprendiendo en base a lo mismo. ¿A eso se refiere o no? Claro, es que se usan los bis o los ter y lo que sigue después, cada vez que uno va dentro de un artículo, dentro de una idea de un artículo, va agregando cosas. Entonces a veces el legislador, porque ¿sabes lo que pasa? Es que yo no puedo hacer a ver, cuando la ley ya tiene artículos, tiene un artículo 541 y tiene un artículo 542, si yo quiero poner un artículo entre medio, no puedo, no tengo opciones de poner un artículo entre medio. ¿Por qué? Porque ya está el 541 y el 542.
no puedo poner un artículo, ¿qué número le voy a poner? Si el 541 existe y el 542 existe. Y ahí, al no tener un número posible, se usan estas fórmulas. El bis, el ter, qué sé yo, ¿ya? Es decir, agrego en el fondo otro artículo en el medio. Pero como no le puedo poner, ya existe el 541 y el 542, no tengo un número ahí. Entonces, ahí el legislador usa estas fórmulas. Que usa el bis, el ter y así. De hecho, por ejemplo, aquí estoy viendo una ley que es el artículo 551 bis, 51 bis 2, ¿ah? Porque a veces o puedo decir 51 ter, qué sé yo, ir agregando, el quater, qué sé yo, se va agregando, son terminologías latinas, ¿no? Que se usan en legislación, ¿no? Ahora, no se compliquen tanto, en realidad busquen ustedes a dónde, claro, si lo van a agregar dentro, entre dos artículos, a lo mejor van a tener que poner el artículo bis, ¿m? ¿Ya? Vean. Si no, a veces puede, si es un tema totalmente distinto, lo pueden agregar al final de la ley, ¿no? Se agrega un artículo más a la ley. ¿Eh? O a veces fíjense en los artículos que ya existen, y a veces lo que ustedes quieren en realidad es modificar un artículo. Entonces lo que ustedes quieren es modificar un artículo, por ejemplo, el que mate a otro, ¿ya? En circunstancias lo que se llama un homicidio calificado, es decir, lo mate con premeditación o con alevosía o por, o por recompensa o por uso de veneno, que es lo que se llama el homicidio calificado. Alevosía es actuar sobre seguro, es decir, estar resguardado para cometer el crimen, es decir, no, que la víctima no tenga posibilidades de defenderse. Eso se llama la alevosía. Si yo quiero elevar las penas para el homicidio calificado, que es este que se comete en una de esas circunstancias, yo sencillamente a veces tengo que cambiar los números, ¿no? Entonces, no sé, pues si la pena será de 15 años y un día hasta presidio perpetuo, yo a lo mejor la cambio y le pongo la pena será de 20 años hasta, o de 20 años y un día hasta presidio perpetuo calificado, por decirlo, ¿ya? Bueno, ahí ustedes tienen que chequear bien esos términos, qué significan, ¿no? Que son en materia de lo que se llama derecho penal. Si ustedes lo que quieren es elevar la pena al homicidio calificado, bueno, a lo mejor lo que tienen que hacer es elevar el rango, ¿ya? Entonces, en el artículo solamente cambian el rango, es decir, por ejemplo, una pena, no sé, el robo, un tipo de robo, que a lo mejor tiene una pena que va de 5 años y un día a 10 años, ustedes a lo mejor dicen este robo es demasiado grave, yo le voy a elevar la pena, entonces le voy a poner la pena de 10 años y un día a 15 años. Le elevé la pena. Y en la ley lo que cambian es eso. ¿Ya? Bueno, ahí hay unas nomenclaturas, ¿no? El presidio mayor, presidio menor. Bueno, todo eso tienen que investigarlo ustedes antes. No se metan a cambiar las leyes si no entienden esos conceptos. Investiguen antes, háganse asesorar, pregunten qué es lo que son estas cosas las penas, si van a hacer un tema de elevar penas, por ejemplo, ¿no? Que es derecho penal. Pero también pueden hacer proyectos ambientales, también puede ser un proyecto en que se paguen determinado tipo de impuestos, o sea, las posibilidades de proyectos son muchas, ¿no? Hay muchas materias civiles, laborales, por ejemplo, si ustedes quieren, no sé, a alguien se le podría ocurrir elevar el postnatal, que actualmente es de 6 meses, elevarlo a 8 meses, por decirte algo. A lo mejor alguien decía, algún colegio puede decir, mira, quiero elevar el postnatal a 8 meses. Bueno, cambien las leyes y vean qué leyes hay que cambiar de modo tal de que donde dice 6 meses diga 8 meses. Eso tienen que tenerlo bien claro. Ya, eso sobre el proyecto escrito. Mucha claridad respecto de qué quieren hacer, cuál es el objetivo de la ley y a partir de eso, qué artículos cambian. De repente algunos proyectos que se caen y que no pasan a las finales tienen que ver con que hay gente que a veces da mucha explicación y mucho fundamento, que está bien que lo den, harto fundamento del proyecto de ley, pero no está en ninguna parte qué ley van a cambiar ni cuál es el artículo. Si ustedes quieren crear una nueva ley, digan, esta nueva ley va a decir lo siguiente, pa. Ok, así de claro. Si ustedes quieren cambiar una ley, tiene que decir, vamos a cambiar el artículo 320 de la ley número 19.428. Busquen, todo eso está en Ley Chile. Insisto, Biblioteca del Congreso Nacional, Ley Chile.
Ahí están todas las leyes vigentes en Chile, todas, todas. No hay una sola ley vigente en Chile que no esté ahí, están todas. Por lo tanto, ahí, Ley Chile, Biblioteca del Congreso, ustedes pueden buscar la ley. Ahora pueden incluso usar los buscadores Google. O sea, en Google yo pongo ley del tránsito y me va a aparecer. ¿Qué me va a aparecer una ley? Me va a decir, esta ley va a un texto refundido, que se llama, que es finalmente la versión última de la ley. Ustedes pinchan ahí, texto refundido, y le aparece la ley del tránsito en su versión actual. Esa es la que está vigente hoy. Puede que mañana sea otra, porque se cambió un artículo y se publica mañana en el Diario Oficial, mañana Ley Chile va a estarlo cambiando, porque así se trabaja acá en la Biblioteca del Congreso. Cada ley que cambia, el mismo día, el artículo está cambiado en la página de Ley Chile. Todo eso está disponible para ustedes. Ley Chile. Busquen ahí las leyes. Hay buscadores ahí también en Ley Chile. Ustedes pueden buscar directamente la ley que quieran cambiar. Ya. Volvamos al tema de la comunicación oral. Ya para los equipos que lleguen a la etapa superior, el objetivo ahí va a ser convencer de la propuesta. Que la propuesta que yo tengo es la mejor. Y para eso, lo que yo tengo que hacer es, primero, saber que voy a tener que hablar en público. Primera cosa que tienen que tener claro, voy a hablar en público, ¿ya? Y eso no es fácil. Todos los que tuvimos que hablar en público una primera vez nos asustamos, ¿no? Es como cantar en público. Hay gente que canta y que canta súper bien en su casa, pero cuando tiene que cantar en público es difícil, ¿no? No sé si alguno de ustedes canta, toca guitarra. Presentarse en público no es una cuestión fácil. Bueno, sabemos que los que pasen a la final regional van a tener que hablar en público. Y ahí lo primero, algo que yo les digo, algo que parece sencillo, que superar o controlar el miedo al hablar en público. Parece, claro, en el papel, así escrito suena bien fácil, ¿no? Pero no es fácil en la práctica. ¿Cómo pueden superar ustedes ese miedo? Bueno, ensayen mucho. Si ustedes pasan a la final regional, ensayen mucho. Expongan ante sus compañeros. Expongan ante compañeros de otros cursos, a los que a lo mejor ni conocen, o los ubican así de vista, ¿no? De modo tal de, véanse expuestos a tener que exponer en público, ¿ya? Tener que decir su historia o su proyecto en público. Eso ayuda, porque si se equivocan, es mucho mejor que se equivoquen delante de sus compañeros que si se equivocan después en el torneo. Es mejor que lo hagan así. Ensayen en público. Ensayen frente a sus papás, frente a sus familiares, ensayen. Eso ayuda mucho a terminar con esto que se llama el pánico escénico, que es el pánico de tener que hablar en público. No es fácil hablar. Entonces, dominen eso. Sin embargo, siempre uno está expuesto a que en el momento de exponer, igual te da el miedo. Entonces, bueno, ahí hay que estar preparado y tener planes de contingencia, ¿ya? Siempre hay que tener planes de contingencia. Piensen ustedes que como los futbolistas, para los futbolistas de repente jugar la pichanga el fin de semana con los amigos es re fácil, pero de repente llegar a un estadio lleno y tener que jugar ahí una final de campeonato, hay futbolistas que no resisten la presión. Y tipos que han sido, o futbolistas, hombres o mujeres, que han sido buenos toda la temporada, llegan a la final y uno dice, ¿qué le pasó? Le dio miedo, le dio pánico escénico. Bueno, eso hay que dominarlo, ¿no? Ahora, claro, los más profesionales, los que tienen más tiempo de circo, claro, en esos partidos se nota, porque tienen más personalidad y salen adelante, ¿no? Bueno, denle una estructura clara a su presentación. Fíjense bien de todo el proyecto de ley que van a privilegiar para decir, vean bien los tiempos que tienen y vayan viendo ahí qué alcanzan a decir ahí. Hagan un buen resumen. Expliquen bien y den ejemplos si es necesario. Si eventualmente es importante dar ejemplos, denlos, ¿no? Pero siempre considerando que tienen que ir cumpliendo los tiempos que se les van asignando. ¿Ya? No ametrallen. A veces hay gente que quiere decirlo todo a la vez y no se entiende. Cuando yo empiezo a hablar tan rápido, empiezo a decir, la idea del proyecto de ley nuestro es que se eliminen las carreras de perros porque los perros... Y nadie entendió nada.
Si ustedes hablan como una metralleta, no les entendieron nada. Claro, alcanzaron a decir todo, pero no se les entendió. Mejor definan bien dentro de los tiempos que tienen qué van a decir. En el caso de las finales regionales, después van a tener tiempo para contestar preguntas y ahí van a poder reforzar ciertos contenidos que ustedes a lo mejor estiman que la presentación inicial no alcanzaron a decir. Piensen que ustedes van a tener un video también, pues en el video también van a exponer parte del proyecto. Entonces, en la final regional tienen 3 instancias para explicar el proyecto. El video, la presentación y después las preguntas. Por lo tanto, hay tiempo. Distribuyan bien el tiempo de modo tal de que en la presentación pongan lo central ahí. Expliquen bien lo central de su proyecto. Lo otro va a estar en el texto escrito, algunos aspectos más complementarios están en el proyecto escrito, en la presentación vayan a lo central. ¿Qué es lo que queremos hacer y cuáles son los artículos que vamos a cambiar? Y enumérenlos y aclárenlos bien. ¿Ya? Ustedes van a poder subir en la final regional con un par de tarjetitas con apuntes. No pueden tener una presentación leyendo todo, eso no se hace, ¿no? Porque el jurado les va a llamar la atención, pero sí pueden tener apuntes, ¿no? Pueden tener apuntes en los cuales ustedes van a tener una ayuda a memoria para decir, vamos a referirnos a esto, a esto, a esto, a esto. Cuatro puntos. Ya, y esto lo plantean. Calculen bien los tiempos para que todo lo que van a decir se entienda y alcancen a decir todo. Ensayen, 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 ojalá con público. Y lo otro, que todos dominen todos los temas. Ustedes a veces, claro, en las finales se reparten los temas, entonces tú hablas de esto, tú hablas de esto, tú hablas de esto y tú hablas de esto. Ok, está bien eso, porque nos permite a lo mejor que todos, que los 4 integrantes del grupo puedan hablar. Pero es bueno que todos manejen el tema en su totalidad. ¿Por qué? Porque si a alguno de ustedes le da este pánico escénico y le da, y a veces pasa que uno se le olvida, ante esta presión, a uno se le olvidó algo. Y ahí es bueno que sus compañeros o compañeras estén atentos para decir, ya, si a él se le olvidó, voy yo y lo explico. ¿Ya? A veces hay gente que se queda en blanco, ¿no? Que de repente estamos hablando y se nos trabó la lengua y no supimos qué más decir. Y nos quedamos ahí. Y ahí creo que tiene que venir el compañero o compañera ahí a salvarnos, a decir, sí, como decía el compañero, pa. Y esa persona, vuelve de nuevo a explicar lo que el compañero no pudo explicar porque tuvo en algún momento en que se le olvidó, se fue a blanco, no entendió, no, a lo mejor era algo que sabía, que lo tenía súper claro, que lo había ensayado, pero en el momento algo se le cruzó por la cabeza y se le olvidó. A todos nos pasa en algún momento de la vida, y ahí es bueno que los otros compañeros estén disponibles para que todos sepan todo de modo tal de que si uno se queda callado, intervenga otro y diga, sí, como decía mi compañero, aclaren la idea y no se nota tanto el bache, ¿no? Porque si no se nota mucho si se queda uno callado y los otros también se quedan callados, y tenemos 30 segundos de silencio, que es de una incomodidad enorme, su equipo va a perder puntos por eso. Entonces, ustedes tienen que pensar, si uno ya, ese mismo le puede hacer una seña al otro, ustedes pueden tener ahí unas señas claras entre ustedes, así, no sé, o algo que se puedan hacer, o darle el pase a su compañero para que otro complemente la idea. Así que, si es que uno se queda en blanco, le da el pase a otro para que el otro complemente la idea y por eso es bueno que todos sepan todo lo que hay que decir, ¿no? No se compartimenta en el sentido, tú vas a decir esto, tú vas a decir esto, yo voy a decir esto y tú vas a decir esto. ¿Por qué? Porque está bien, esa es la formalidad que tenemos para la presentación y está bien que así sea, pero consideren que si uno se le olvida, puedan entrar los otros sabiendo lo que hay que decir, ¿ya? Y claro, y en la final regional además van a tener la posibilidad de responder preguntas, por lo tanto, algunas cosas que a lo mejor dejaron en el tintero en la presentación, las van a poder plantear en la final de regional, en las preguntas. Ya, evitar algunos vicios del lenguaje. De repente estas pausas así tan prolongadas, que de repente nos quedamos pegados en el eh, um, ya, perdimos minutos y se nota, ¿no?
se nota, el jurado va a estar dándose cuenta, están dubitativos, se están equivocando, a veces la gente también repite mucho algunas palabras, bueno, digamos que, ¿no? Uno ve mucho, a mí me pasa con el cual, la cual, ¿no? Muchas veces uno ve en presentaciones, hay gente que dice, bueno, estamos aquí, lo cual es un orgullo para nosotros, lo cual estamos bien contentos, a lo cual venimos para acá y vamos poniéndole lo cual, no, traten de ordenarse ahí y buscar palabras que vayan haciendo los nexos, pero no vamos repitiendo siempre la misma, porque si no se nos empieza a enredar, ¿no? Evitar los lugares comunes, frases que son muy dichas y gastadas, ¿no? De repente repetimos y repetimos, no sé, a veces el por otra parte, 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 por otra parte. Entonces ya como que tratemos de buscar otros nexos que no nos obliguen a repetir siempre lo mismo, porque en la presentación oral no se va a ver bien, no se va a escuchar bien. Bueno, evitar obviamente las redundancias, porque a veces hay gente que dice, bueno, en este caso ambos dos, no, pues si son ambos, ya son dos, o los dos proyectos. ¿No? Ambos dos proyectos, no, los dos proyectos, o ambos proyectos, ¿ya? Evitar ese tipo de cosas, ¿no? De repente una gente dice, vamos a salir para afuera, vamos a entrar para adentro, ¿no? Tener cuidado con esas expresiones, que claro, a la hora de evaluar la expresión oral también les puede significar punto de encuentro. Lo primero es entender y dominar el tema, que todos conozcan todo y que conozcan al dedillo su presentación, de modo tal de que no se vayan a equivocar. En el lenguaje no oral, no verbal. ¿Qué es lo que es el lenguaje no verbal? El lenguaje no verbal es que verbal es lo que yo hago. Lo no verbal es esto, la gestualidad, qué hago, qué digo, qué pienso, cómo me muevo. Yo ahí qué les sugiero. Una postura corporal natural que demuestre serenidad. ¿Qué es lo que demuestra serenidad? No es esto, ¿ya? Brazos cruzados, gente nerviosa. Brazos muy pegados al cuerpo, como tiesos, ¿ya? Robóticos, también demuestra cierto nerviosismo. ¿Qué es lo que es lo natural? Lo natural es lo natural. Cuando yo hablo, puedo hacer gestos, todo es una cosa muy natural, ¿ya? Tampoco es muy natural eh, aparecer como estos niños que recitan en los actos cívicos, ¿no? Que recitan así. Eso, que parece que uno estuviera como nadando, tratando de flotar, eh, tampoco es natural, no es natural. Movimientos normales. Cuando ustedes conversan con un amigo o una amiga, ¿qué es lo que hacen? Oye, pero mira esto y pasó. Oye, mira lo que pasó. Complicado este asunto, ¿no? Mira. Claro, es natural. Esta cosa de ahí, no, no es natural. Y tampoco es natural los brazos cruzados, eso es símbolo inequívoco de que están nerviosos. Se dice incluso que la gente que cruza los brazos puede que esté mintiendo. Está mintiendo, ¿sí? Es como raro, te pones así, estás como a la defensiva, ¿no? Estás como a la defensiva, estás asustado. ¿Ya? Ensayen eso también, la postura corporal, la gestualidad. Definir desde qué emoción hablan también, depende del tema. Si yo voy a hacer una ley que castigue con mayor pena los homicidios de niños, o sea, matar niños o niñas, no puedo estar en la presentación riendo. Por mucho que ustedes se tengan mucha buena y entre ustedes sean muy amigos a lo mejor, y sean buenos para reírse, yo no puedo estar hablando de ese tema riendo, ¿no? Porque es un tema súper, o sea, además está decir que es un tema demasiado serio. Entonces, bueno, ahí tener también la actitud corporal en ese sentido, ¿no? O sea, en ese sentido hay que cuidar mucho también la emoción de la que ustedes están hablando, ¿no? Ahora, tampoco se trata de que si yo voy a decir voy a elevar las penas, voy a salir como enfurecido, ¿no? Cuando decir, y vamos a elevar las penas, y vamos a meter presos a todos estos malditos asesinos. No, no, porque también esa sobreactuación tampoco se ve bien, ¿no? Pero sí, yo voy a hablar de un tema así de serio como ese, yo sí tengo que salir con una postura que se vea firme, ¿no? ¿No? Si es necesario ahí, claro, este gesto puede ser también importante, pero siempre que, insisto, siempre que se vea desde una perspectiva natural, ¿no? La cosa muy forzada
tampoco se ve bien, ¿no? Definan desde qué emoción van a hablar, pero siempre mantengan un cierto nivel importante de serenidad, porque lo importante acá es que su propuesta funcione, convenza al público. Eso. Bueno, Marjorie Fredes tenía alguna pregunta. Sí, nuevamente, lo que pasa es que, por ejemplo, me acordaba de videos de años anteriores en donde habían varios estudiantes que hablaban desde su parte, desde su perspectiva personal. Por ejemplo, había una chica que salía hablando del bullying, ellos querían cambiar ciertas cosas del bullying, y salía ella contando parte de su historia, de su vivencia con el bullying. Entonces, no sé si eso es tan adecuado o no. ¿Desde qué perspectiva lo ven ustedes? Y yo creo que el testimonio personal, si es adecuado al proyecto y todo, puede ser un aporte, ¿no? Puede ser un aporte. Ahora, como lo principal es convencer del proyecto de ley, yo les aconsejaría que no dedicaran todos los minutos al testimonio personal, porque finalmente aquí más que convencer del testimonio, interesa convencer del proyecto. Por lo tanto, la idea es que aquí lo central es el proyecto. Ahora, si sirve en algún momento dar testimonio personal, por ejemplo, quieren hacer cambios a la ley de adopción, en el sentido de que sea más fácil adoptar. Bueno, puede que uno de los chicos, por ejemplo, de los postulantes, de los estudiantes, sea un niño o niña adoptado que tenga una excelente experiencia en el tema de la adopción, ¿no? Que diga, bueno, mis papás son mis papás y los quiero mucho y siempre les voy a agradecer que me hayan adoptado y evidentemente que eso le puede aportar un cierto grado de humanidad al proyecto, ¿no? Hacerlo desde una perspectiva también personal. Pero no se olviden nunca que lo principal es el proyecto. ¿Ah? Eh, Porque, claro, insisto, no se trata de que en la presentación nos vamos a quedar en lo testimonial. El testimonio, bienvenido cuando es adecuado, cuando es correcto, cuando está bien, ¿no? Yo puedo hablar desde mi testimonio y decir, mire, yo he sufrido tal situación, o mira, quiero elevar las penas del robo con violencia porque mis papás tienen un negocio, un almacén, y los han asaltado 4 veces. Y puedo contar ese testimonio. Decir, mire, qué nos pasó a nosotros como familia frente a esto? Para nosotros fue algo terrible, pero, insisto, nunca olviden que lo principal en la exposición es el proyecto de ley. Ese testimonio yo creo que igual puede ayudar, insisto, creo que igual puede ser un aporte. Si tienen eso dentro del grupo, sí, puede ser un aporte. ¿Ah? Ayudar a convencer de la gravedad o de la importancia de este hecho para efectos de, por ejemplo, elevar las penas o lo que sea. Pero lo principal siempre, el norte, ustedes siempre tienen que ser, tengo que convencer de mi proyecto de ley que es el mejor. Eso es lo central. ¿Alguna otra pregunta? Había harto movimiento en el chat, pero no he tenido tiempo de leer todos los mensajes. Ya, gente que no tenía audio. Que la presentación estaba detenida. Sí, pero lo solucionamos eso en su momento, ¿no? Eso. Bueno, esta presentación va a quedar grabada, así que igual se las vamos a poder hacer llegar. Eh, Insisto, en la parte del lenguaje escrito, y hablen con sus profesores de lenguaje también a ver si les pueden ayudar en esto, ¿no? Que la estructura sea correcta, párrafos no tan largos, usen puntos seguidos, cuiden la redacción, cuiden la ortografía también, pues, porque también se evalúa, ¿ya? Hoy día ustedes tienen una bendición que se llama el procesador de texto. En tiempo de nosotros los que somos muy viejos, trabajábamos con máquinas de escribir o escribíamos a mano. Bueno, en el colegio escribíamos a mano, ¿no? Hoy día ustedes tienen la posibilidad de entregar trabajos con el computador y por lo tanto es mucho más fácil la corrección, porque además el procesador de texto, el Word, te va diciendo cuáles palabras están mal escritas, por lo tanto es más simple corregir. Por lo mismo, un proyecto mal escrito, con falta de ortografía, con mal uso de letra, va a ser un proyecto que va a ser mal evaluado, porque ese es uno de los aspectos que se evalúa. Entonces, cuiden mucho eso, cuiden la ortografía, cuiden la redacción,
de modo tal de que el proyecto tenga posibilidades de seguir adelante. Eso. Ya pues, era eso más o menos lo que le quería decir yo hoy día. De nuevo, disculpas por el atraso. Aquí, como les digo, fueron algunos problemas meramente técnicos que tuvimos aquí en la sala donde teníamos que exponer, pero lo bueno es que pudimos hacer la conversación. ¿Alguna otra pregunta, acotación? Lautaro, Dígame. recordar que de esta semana a la otra vuelves a dar esta misma capacitación y en 2 semanas más. 2 semanas. Y que hoy día en la tarde a las 16 horas tenemos otra capacitación que es sobre herramientas para elaborar la iniciativa de ley. Perfecto. Solo eso. Ya pues, muchas gracias Ignacia, y gracias a todos y a todos. Y bueno, ojalá les haya servido. Las dudas ahí, véanlos con sus profesores de lenguaje, que vean ahí para que les orienten también en este tema de la redacción de un proyecto que sea, ojalá, lo mejor posible. Gracias a todas y a todos. Hola, consulta, tengo una duda. Diga. Disculpen el bullicio. Más ratito, ¿la capacitación de las 4 es para profesores guías solamente o para alumnos también? Y Todas otra las cosa, ¿esa todas las capacitación capacitaciones son para quedará? todos. ¿Cómo? Ah, todas las capacitaciones son para profesores guías y para estudiantes, para equipos en general. Ok, ya, y esa capacitación también quedará grabada, ¿cierto? También va a quedar grabada, pero también es la misma, es una repetición, entonces la primera ya está grabada. Se las comparto ahí Ya, en el chat, ok. la que ya está grabada. Ok. Disculpe una pregunta. ¿La capacitación grabada la van a mandar?